Soy Bianca Zamora Araya del cuarto medio B 2021 y a continuación presentaré el análisis realizado al discurso final de la película The Great Dictator en base a la teoría de la valoración. Brief contextualization about the selected speech. El discurso seleccionado forma parte de la película The Great Dictator, escrita, dirigida, producida y protagonizada por el comediante británico Charlie Chaplin. El filme se estrenó en el año 1940 y se consagró como una de las primeras sátiras políticas en la industria del cine. Se enfocó en criticar la expansión del fascismo en Europa y específicamente en el régimen totalitario que se levantaba sobre Alemania bajo el mandato de Adolf Hitler. Charlie Chaplin interpreta tanto al protagonista, un barbero judío de un gueto que lucha por mantenerse vivo, como al antagonista, Adenoid Hynkel, quien es un dictador que vive en un palacio. Así, la trama de la historia se basa en el conflicto entre el bien y el mal que se balancea entre ambas realidades. Debido al obvio parecido entre ambos personajes, el toque cómico surge cuando el barbero judío es confundido por el dictador. El verdadero Adenoid Hynkel es arrestado por sus tropas y el barbero judío se ve obligado a imitar a Adenoid Hynkel para no ser descubierto, pues dirigían al aparente dictador a exponer un discurso que daría inicio a la conquista del mundo. Es en aquel contexto en que el speech a analizar se enuncia. Cabe destacar que quienes interpretan que este discurso no lo realiza solo Charlie Chaplin como Joe Barber, sino como persona, Sir Charles Spencer Chaplin dirigiéndose a su audiencia. Brief contextualization about the language of evaluation and stance. La teoría de la valoración describe y explica las opciones semánticas, es decir, las palabras, que el lenguaje ofrece para construir posturas ideológicas y la manera en que se ponen en uso, tomando en consideración dimensiones adicionales de la comunicación, enfocándose en cómo la actitud y emoción se expresan, al igual que los recursos que hacen variar el compromiso del emisor, según Nora Kaplan. Esta teoría se basa en la corriente lingüística funcional sistémica propuesta por Michael Halliday, que incluye al contexto como el responsable del significado que se le atribuye a aquello que se enuncia y posiciona a la gramática como una necesidad social para comunicar, y en las nociones de dialogismo heteroglósico propuestas por Mikhail Bakhtin, en donde el lenguaje se concibe como un constante intercambio de voces, el cual adopta una posición diferente según sus contenidos ideológicos. Por ello, existe una multiplicidad de voces y siempre está presente la intertextualidad, trabajada por Kristeva, que hace que los enunciados nunca sean nuevos, sino que se basen en discursos previos. La valoración posee tres subsistemas: la actitud, el compromiso y la gradación, de los cuales solo los dos primeros fueron considerados para el presente análisis. Identificando enunciados que contengan valoración de actitud. En el dominio de la actitud se incluyen todos los significados expresados por el emisor que atribuyen un valor o evaluación, ya sea positiva o negativa, pero subjetiva al fin y al cabo, a todo aquello que forma parte de la situación discursiva. Los enunciados resaltados en color amarillo son los que contienen valoración de actitud. Clasificando los enunciados según el tópico tratado. The Final Speech en la película The Great Dictator posee una estructura de causa-solución. Al inicio se explicita el propósito o idea al que se quiere llegar. Life can be free and beautiful. Y, seguidamente, el problema. Losing the way as humanity. Luego se explican las múltiples causas. Greed, stagnation, need, hardness, unkindness, cynicalness, lack of humanity, hate, entre otras. Al igual que las consecuencias que traerían: a violent life, misery upon people, an immoral system y despairing people. Y, finalmente, el speech concluye proponiendo una solución: unity of humanity because of democracy. Picando los enunciados según el tipo de valoración de actitud. A su vez, el dominio de la actitud posee tres subsistemas: el afecto, el juicio y la apreciación. El afecto caracteriza los fenómenos en cuanto a las emociones. Considerando esta nomenclatura, se identificaron las siguientes palabras y enunciados con valoración de afecto. Felicidad, de categoría felicidad-infelicidad positiva. Miseria, de categoría felicidad-infelicidad negativa. Odio, de categoría satisfacción-insatisfacción negativa. Desesperado, de categoría satisfacción-insatisfacción negativa. Amargura, de categoría felicidad-infelicidad negativa. Odiado o no amado, de categoría felicidad-infelicidad negativa. Y este enunciado de categoría felicidad-infelicidad positiva, pues refiere al optimismo. El juicio evalúa el comportamiento humano con respecto a las normas sociales que se institucionalizan como morales y o éticas, incluso legales, que dependerán de la situación cultural e ideológica en que operen. El juicio, a su vez, se puede clasificar en dos tipos: de estima social o de sanción social. El primer subsistema del dominio del juicio, estima social, evalúa cuán normal, cuán competente o cuán resuelta y decidida es una persona, tal como se muestra en la tabla.
Los juicios de estima social positivos se utilizan con un fondo de admiración, y los siguientes enunciados se identificaron como tal. Cleverness, de categoría capacidad, porque el emisor caracteriza que la inteligencia es una cualidad de la humanidad. Este enunciado es de categoría capacidad también, pues adjudica al pueblo la capacidad de crear y cambiar. Y estos enunciados son de categoría tenacidad, porque el emisor invita a tomar una posición heroica, valiente e infatigable. Por su parte, los juicios de estima social negativos se utilizan con un fondo de crítica, sin tener implicaciones legales. En el siguiente enunciado se identificó como tal. Unnatural, de la categoría normalidad, porque se caracteriza a cierto grupo de hombres como anormales. El segundo subsistema del dominio del juicio, sanción social, evalúa la veracidad y la integridad moral de los sujetos, tal como se muestra en la tabla. Considerando dicha nomenclatura, los juicios de sanción social positivos se utilizan con un fondo de alabanza. Se identificaron los siguientes. Este de categoría veracidad, pues el emisor toma una actitud sincera y honesta. Este también, ya que el emisor también mantiene una actitud franca. Y los siguientes enunciados pertenecen todos a la categoría de integridad moral. Estos porque el emisor denota una actitud bondadosa. Aquí el emisor adopta una posición de sensibilidad en el tema. En este se caracteriza la conducta humana como moral y sensible. Aquí el emisor denota una actitud bondadosa y de sensibilidad ante el tema. Con humanity, el emisor afirma que se necesita el factor humano, el cual se caracteriza como moral y sensible. En kindness y gentleness, el emisor expresa que se requiere de amabilidad y bondad en la humanidad. Con estos enunciados se refiere a la bondad en el ser humano. Aquí el emisor reafirma la actitud de las personas como sensible y bondadosa. En estos, el emisor adopta una actitud justa o de la ley para describir la posición que tiene el pueblo en la sociedad. Y este, finalmente, se caracteriza a la unión como un acto justo, cualidad propia de la democracia. Por su parte, los juicios de sanción social negativos se utilizan con un fondo de condena, pudiendo tener implicaciones legales. Los siguientes enunciados se identificaron como tal. Este de la categoría integridad moral, ya que el emisor denota actitudes que han corrompido y han vuelto inmoral a la humanidad. Cynical se categoriza en veracidad, pues el emisor caracteriza como inauténtico al sujeto. Y los siguientes enunciados pertenecen todos a la categoría de integridad moral. Hard y unkind, porque el emisor caracteriza las cualidades de la humanidad como crueles y malvados. Aquí el emisor denota que la humanidad es insensible. En este se caracteriza como violenta o cruel la vida, si no estuvieran presentes ciertas cualidades propias del ser humano. Este enunciado caracteriza con acciones inmorales y que corrompen al ser humano como las responsables del sistema que existe. Estas acciones se describen como malvadas e inmorales. Estos enunciados pertenecen a la categoría de veracidad, pues se caracteriza a las actitudes de ciertas personas como manipuladoras. Estos, en cambio, son de categoría integridad moral, porque describen como acciones inmorales y corruptas por parte de ciertas personas. Este también, el emisor se refiere a las personas como inmorales. Este enunciado pertenece a la categoría de veracidad, ya que el emisor adjudica una actitud deshonesta a los dictadores. Y este a la de integridad moral, pues se caracteriza a los dictadores como crueles y manipuladores. La apreciación evalúa enunciados en función de principios estéticos, según las dimensiones de reacción, es decir, cuánto atrajo y cómo impactó, de composición, según la percepción individual de proporción y detalle, y de evaluación, según la apreciación personal de la importancia social, tal como indica la tabla. Los siguientes enunciados se identificaron como tal. Free y Beautiful, de categoría reacción calidad positiva, pues caracteriza a la vida como libre y hermosa. Cynical, de categoría reacción impacto negativo, pues caracteriza a los humanos como cínicos debido a la abundancia de conocimiento. Liberty, de categoría reacción calidad positiva, ya que refiere a la libertad de las personas en lugar de la esclavitud. Y Slavery y Enslave, de categoría reacción calidad negativa, porque caracteriza con calidad de esclavo o esclavitud a las personas debido a acciones de dictadores. Identificando y caracterizando enunciados que contengan valoración de compromiso. Ya revisamos el dominio de la actitud y sus subsistemas.
En cuanto al dominio del compromiso, este consiste en ubicar la posición que posee la voz del emisor con respecto a los enunciados emitidos, reconociendo así si incluye u omite una posibilidad de voces. A su vez, el dominio del compromiso posee dos subsistemas, la monoglosia y la heteroglosia. La monoglosia se evidencia en los enunciados que ignoran la diversidad de voces que podrían existir, por lo que equivalen a aseveraciones o verdades absolutas que no presentan un respaldo. Los enunciados monoglósicos que se identificaron fueron los siguientes. En ellos se evidencia el uso de la primera persona y la no consideración de otras voces. La heteroglosia se evidencia en los enunciados que expresan la existencia de otras voces y posturas alternativas. A su vez, se incluyen los recursos de la extravocalización y la intravocalización. La extravocalización ocurre cuando el emisor introduce voces externas y no se hace parte del discurso. Corresponde a los discursos reproducidos, citados o reportados. Los enunciados heteroglósicos con extravocalización identificados fueron los siguientes. Todos estos enunciados se caracterizan por utilizar recursos como la segunda y tercera persona gramatical o referirse a un otro. La intravocalización corresponde a la voz interna del emisor que asume la responsabilidad de los enunciados emitidos, destacando a la voz del autor por sobre la cantidad posible de voces. Los enunciados heteroglósicos con intravocalización identificados fueron estos. Todos estos enunciados se caracterizan por utilizar recursos como la primera persona gramatical y la inclusión del emisor en los enunciados en conjunto al resto de voces, interpretando y reflexionando a partir de los datos analizados. En cuanto a los enunciados con valoración de actitud, aquellos que denotan una valoración de actitud de afecto fueron en su mayoría negativos, los cuales se utilizan para referirse a las causas de la problemática central, claramente con una connotación negativa. En contraste, aquellos enunciados con valoración de actitud de afecto positivos se utilizaron en el propósito ideal del discurso, The way of life can be free and beautiful, al igual que en las soluciones y expectativas. El juicio fue el subsistema del dominio de la actitud que más abundó en el speech, pues el discurso trataba sobre la disputa entre aquello que estaba institucionalizado como correcto y lo que en realidad es así, en términos de moral y ética. La apreciación se utilizó puntualmente para adjudicar y evidenciar una calidad a los sujetos del discurso, la vida siendo libre y hermosa, personas libres o esclavizadas, etc. En cuanto a los enunciados con valoración de compromiso, el compromiso del emisor varió dependiendo de los temas que se trataron. Por ejemplo, en aquellos enunciados que poseen una valoración de actitud con juicio de estima social, que critica sin implicaciones legales, como lo son en los que se exponen algunas de las causas de Losing the Way as Humanity, se utiliza la heteroglosia intravocalizada, ya que el emisor empatiza a los receptores haciéndose parte de lo que están viviendo. En cambio, los enunciados que se categorizan con una valoración de actitud con juicio de sanción social, que condena con implicaciones legales, se utiliza la heteroglosia extravocalizada, pues el emisor hace una diferencia entre los responsables de las acciones inmorales y crueles a las que se refieren y quienes se ven afectados con sus consecuencias. Así, el speech comienza como uno monoglósico que paulatinamente se convierte en uno heteroglósico, puesto que aquellas verdades absolutas que expone el emisor luego se materializan como reales a través de la interpelación de otras voces, heteroglosia, que a veces no forman parte de la situación, extravocalización, y en otras ocasiones que incluyen al hablante, intravocalización. Entonces, a partir de lo expuesto, y comprendiendo el discurso como un acto de habla o lenguaje en uso que se basa en un contexto y posee un sistema de creencias por detrás, el emisor, siendo el barbero judío o bien Sir Charles Spencer Chaplin, se hace parte de las consecuencias de la problemática Losing the Way as Humanity, perdiendo el rumbo de la humanidad. Condena a todo aquello que se relacione a actitudes inmorales en contra de la humanidad, que son las causas de dicha problemática, y reafirma valores como la democracia, justicia, bondad, humanidad y unión, siendo estos los principales elementos que forman la ideología como sistema de creencias que está presente en el speech analizado. Muchas gracias por observar este análisis. Las fuentes consultadas se encuentran en la descripción del video. Goodbye.